Aquí en tu programa, en el Instituto Bíblico Radial, aquí en Manantial de Vida Radio. Soy el pastor Manuel Lugo Martínez. Bueno, también soy médico, tengo un programa de salud que ahorita vamos a iniciar ya estos días, pero me toca a mí el privilegio y la gran tarea, la gran responsabilidad de hablar sobre la hermenéutica. Es el tema que vamos a estar viendo estas semanas. Empezamos hace unos días, el lunes empezamos hablando de lo que son las consideraciones fundamentales de la hermenéutica, qué es la hermenéutica, la necesidad de la hermenéutica, el riesgo que hay en la interpretación si no se hace adecuadamente, la interpretación en la comunidad de la fe, los requisitos y la dimensión de la interpretación bíblica y los requisitos del intérprete. Eso es el temario del primer tema, esos son los datos del primer tema. Y esta semana vamos a tocar dos, que son las consideraciones fundamentales y la naturaleza y características de la Biblia. Esto ya se dio como todo un curso, ya se habló de Biblia, tanto en el primer curso que hubo con el pastor Peña, como también cuando se habló de la teología, se habló de importancia de la Biblia. Pero ahora voy a dar, hablando de las características, la naturaleza de la Biblia. La Biblia como el libro que encierra la revelación de Dios, la voluntad de Dios, que tiene el origen en la inspiración divina, el Espíritu Santo, pero en donde confluyen también seres humanos con errores, con limitantes, no eran seres perfectos, a los cuales o se les dictó o los cuales fueron ellos actores de las historias en donde el Señor se reveló, manifestaba algo de su naturaleza, de sus propósitos, de su carácter, de su voluntad, y también nos mostraba la naturaleza del hombre, la necesidad del hombre de Dios y nuestras condiciones de caída, de una raza caída, y el plan de redención. Así es que en esa combinación de lo divino y de lo humano, que también nosotros podemos decir, se contempla esa figura de la unión de lo divino y lo humano en nuestro amado Señor Jesucristo, el Señor de la gloria, el cual es perfecto Dios, pleno Dios y perfecto hombre. En un solo ser humano están las dos naturalezas, convive la eternidad y esa presencia de nuestro Señor entre nosotros se dio en un tiempo, pero Él completamente humano, con las necesidades, nació de una mujer, y en esa condición donde en nuestro bendito Señor Jesucristo se dan las dos naturalezas, podemos decir lo mismo de la Sagrada Escritura. Está la presencia del Espíritu Santo inspirando, dirigiendo, guiando, dictando muchas veces, y está la naturaleza humana. Esa es entonces la temática que vamos a ver hoy, cómo es que están presentes ambas, y el día de hoy entonces estaremos tocando el tema de la naturaleza y las características de la Biblia. Esta es la fuente de interpretación que tenemos, la interpretación bíblica es precisamente. ¿Y por qué necesitamos la hermenéutica? Pues precisamente, les decía yo, la hermenéutica es la ciencia y el arte a la vez de interpretación. Nos da leyes, nos da normas, y hoy vamos a ir viendo a detalle por qué la importancia de la hermenéutica. Porque toda persona que va a interpretar la Biblia, antes de interpretarla, tiene que tener una idea clara de las características del texto sagrado. Porque, la hermenéutica es una ciencia que se puede aplicar a cualquier tipo de escritos. Nos habla de cuando se estudian, hay estudios y documentos de la ciencia, del arte, incluso de otras religiones, y ahí se aplica el rigor científico, el rigor de ciencia de la hermenéutica. Sin embargo, cuando te ocupas de la Biblia, aquí te das cuenta que no se trata de un libro solamente de literatura universal, tampoco es un libro para nosotros, ¿verdad? Claro, cada religión dice lo mismo del suyo, pero para nosotros no hay comparación con ningún libro sagrado de otra religión, ninguno comparado con la palabra de Dios.
Es más que el testimonio de la experiencia religiosa del pueblo de Israel, de sus legisladores, poetas, profetas. Aparte de que pues ahí se registra, ¿verdad?, la historia de este pueblo, sus batallas, sus caídas, sus levantadas, como pues lo tenemos bien documentado en la Escritura. O incluso no solamente la Biblia registra lo que fue el inicio de la iglesia cristiana, no solamente son libros de historia, no solamente son libros de pues devocionales, es un libro superior, es un libro con todas las características de ser un libro que sale como característica aparte, como una clasificación aparte. ¿Por qué? Porque su autor, a quien se debe atribuir, es a Dios. Es decir, la Biblia, compuesta entre la Biblia con la clasificación de la Iglesia Cristiana de 66 libros, en esos registros y registros está la palabra de Dios. Y es lo que tenemos que ver nosotros. Ahora, podríamos decir, bueno, ¿y eso cómo lo comprobamos? ¿Cómo comprobamos que la Biblia, porque lo mismo te dirían los que respetan el Corán, o el Popol Vuh, o pues cualquiera de los registros entre los Vedas, los registros de Buda, los registros de Confucio, de Zaratustra, bueno, hay de Zoroastro, Zaratustra no Zoroastro, es decir, hay muchas demandas de las personas que tienen un credo, dicen, no, este es el libro. Todos dirían, si aquí hubiera 5 o 6 personas en una mesa de debate, cada quien defendería el libro sagrado, diciendo que ese es y que los demás no sirven para nada, o que no tienen ninguna validez. Bueno, pues entonces tendríamos que irnos a los testimonios. Y aquí quiero que pongamos atención. Esto tal vez no te sirva a ti para refutar a nadie, tal vez tú no tengas que enfrentarte a un maometano, a un en que a diferencia de los demás libros, de la demás literatura religiosa, este libro, que es la Sagrada Escritura, se juega todo en la pretensión de que Dios se reveló en acontecimientos concretos, documentos, y que fue algo público, y que la Biblia no tiene empacho en declararse a sí misma la palabra. Esta es palabra de Dios. Ella dice, cielo y tierra pasarán, mas esto no va a pasar. La Biblia no tiene vergüenza ni pena en decir que en ella está la voluntad expresa de Dios. Y bueno, este es un testimonio de la propia Escritura, que ella demanda de sí mismo, reclama para sí el estatus de ser la palabra divina. Bueno, pues si una persona habla de sí misma y dice, pues yo soy, y no hay testigos, pues ese testimonio no es verdadero. Pero si nosotros nos vamos a empezar a que ese testimonio no lo vamos a desechar, vamos diciendo, bueno, la Biblia declara de sí misma que es pues un libro inspirado por Dios, y declara que este libro, ¿verdad?, es un libro donde Dios se ha revelado y es palabra sagrada. Ahora escúchame, este mismo libro, la Sagrada Escritura, demanda, ¿verdad?, exige que no se mienta, exige que que los hombres seamos legales, verdaderos, y que los hombres digamos la verdad, y que cualquier falsedad está ajena a o sea, qué importante es esto, porque este libro dice, yo soy la palabra revelada, aquí está la voluntad de Dios, esto lo ha escrito Dios, lo ha dictado el Señor, o son actos que quedan registrados en la historia que hablan de la obra de Dios. Está reclamando para sí un título, y además este sagrado libro dice que va en contra de la mentira, que la oscuridad debe estar fuera, que toda falsedad debe ser declarada y debe ser echada fuera de la vida. Entonces sería una gran incongruencia, porque este libro está declamando o declarando para sí, ¿verdad?, el que pues la Biblia tiene una autoridad sin par. Y por esto mismo, para que nosotros tengamos claridad, la Biblia
declara esto, pero esta información debe ser examinada sin prejuicios, debe ser constatada con los hechos, con la historia y poder ver además con las evidencias del cumplimiento de lo que este libro dice. Una cosa muy muy interesante que yo no sabía, porque yo no he estudiado a fondo otras religiones, pero la Biblia es el único libro sagrado que da profecías. Mira qué interesante. En ningún libro hay profecías, en ninguno, solo en la Biblia. Y no una, hay cientos de profecías. Y lo interesante es que se están cumpliendo. Mira, cuando se le dio a Ezequiel la visión del valle de los huesos secos, en un valle, este hombre que vivió como 500 años, más o menos, no más, como 600 años antes de Cristo, sí, 500 años más, 500 años antes de Cristo, Ezequiel, y estamos hablando de 500 más, 2500 años antes, Ezequiel, con todo detalle, y todos los profetas dijeron que el pueblo de Israel iba a ser dispersado por todas las naciones. Cuando él estaba en Babilonia nada más se había deportado ahí, pero iba a ser deportado a todas las naciones y que iban a ser llevados a un punto de muerte tal, iban a haber miles y miles de muertos, pero que de ahí el Señor iba a resucitarlos como una nación. Eso pasó en 1945, 48, cuando se establece la nación judía, estableciendo esto increíblemente 2000 años antes, casi 2300, 400 años antes de que pasara. Y también habló del cambio climático y de las condiciones que estamos viviendo. Entonces aquí te das cuenta de que todo lo que la Biblia estableció y de todas las señales que se están cumpliendo. Entonces, la Biblia tiene una declaración sobre sí misma donde establece, ¿verdad?, que es palabra de Dios. Pero también tenemos que decir que este testimonio se puede comprobar, hay una comprobación. Así es que, y bueno, el otro es el impacto. Cuando tú lees la Escritura y te acercas a él y te acercas al texto sagrado y vas sin ideas preconcebidas, pero la lees a fondo, aunque no vengas con la idea de que es palabra de Dios, después de leerlo te vas a levantar con la convicción que ahí te está hablando el Señor. Y en estas frases que son repetidas en el Antiguo Testamento, y dijo Dios, o vino palabra del Señor, vino palabra de Yahvé, palabra de Adonai, palabra de Jehová, como está en nuestras versiones, palabra creadora, palabra normativa, palabra que demanda obediencia, palabra que tiene una evidencia histórica de que los que lo obedecen, porque es otra cuestión. Mira qué tremenda palabra te estoy dando. La Biblia dice, tú puedes escoger el camino que quieras, pero si haces esto y esto te va a ir mal. Y pasa. El que ande esto, el que ande bajo esto, son 10 mandamientos. Quien vive estos mandamientos va a ser bendecido, va a ser prosperado. Quien se aparta de esta ley va a la muerte. Tú puedes decir, es un libro de supersticiones. Bueno, nada más te voy a decir, te reto a que tú te des cuenta que cuando tú no has obedecido mandamientos divinos que están en la Escritura, te va mal. Te va mal. No, yo veo a que a los que roban, a los que adulteran, a los que matan, a los que secuestran, a los que envenenan, les va re bien. No te creas, dice la Escritura, no es así. Florecen como la hierba, pero al ratito son terriblemente destruidos. Esta es una evidencia objetiva que tiene que ver, no son leyendas fantásticas, sino la Escritura, estos actos divinos, objetivamente los puedes tú documentar, los puedes tú situar en un marco geográfico, histórico, en ambientes y costumbres y relatos que recibió la revelación, ¿verdad?, los que escribieron la Sagrada Escritura, pero que siguen siendo permanentes. Es otra cuestión.
todos los grandes acontecimientos que están registrados para el pueblo de Israel y para la iglesia están conectados con verdades también no solo temporales para el momento que se vivieron, sino para aquellas personas de todos los demás, pues en todas las demás culturas, en todas las demás dimensiones que se ha podido vivir. Es decir, esas grandes verdades y acontecimientos están relacionados hoy, de tal manera que tú puedes hoy leer una historia de Josué, de los jueces, de los reyes, y puedes saber que hay ese milagro, que al leer esa historia se puede estar conectando ese principio con una situación que tú estás viviendo, y puedes recibir palabra ahí de revelación para lo que tienes que hacer o lo que tienes que dejar de hacer, y vas a recibir esa ayuda a través de los jueces, los reyes, los profetas y de todos los personajes de la Escritura. Así es que a través de los siglos he ido acumulando esta evidencia, y la enseñanza, las normas, las promesas, las advertencias que se le dieron al pueblo escogido y que se le dieron a la iglesia, esas advertencias, esas promesas están vigentes hoy, y porque Él ha establecido una revelación y un pacto. La Biblia en sus dos porciones, el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto, como palabra de Dios, compromete a Dios mismo para que aquellas personas que vivan bajo ese pacto, por gracia, gracias a Él mismo, que vivan en coherencia y armonía con la palabra, van a darse cuenta que lo que están leyendo no solo son hechos, ideas, experiencias religiosas o historias sin conexión. No es la historia de un pueblo que es, bueno, yo no soy ni judío, o pues estamos hablando de algo que traspasa las barreras del tiempo, de la cultura, del lenguaje, de lo temporal. Y aquí es donde podemos decir el testimonio que tiene la palabra de sí misma, comprobada con esa acción de Dios trabajando en ella, pues vamos a darnos cuenta que hay algo divino ahí. Y digamos del Nuevo Testamento también. Mira, los evangelistas fueron testigos de lo que el Señor hizo y lo que Él dijo, y declararon lo que ellos a veces en incredulidad vivieron, porque es interesante, cuando Jesús viene, encuentra a miles que le siguen, selecciona un grupo de 12, pero ellos no creían, eran hombres llenos de dudas, de temores, tan así que el Señor le dijo, varias veces se enojó con ellos, y ya tanto fue que dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Como lo dijo alguien, Señor, creo, pero no creo, ayúdame en mi incredulidad. No escogió un grupo de leales, no escogió un grupo de incondicionales, ellos batallaron. Cuando nuestro Señor resucitó, escucha esto, y está en la Biblia, es interesante, la Biblia no le pone retoques. Ahí se dice que Pedro y los apóstoles le dijeron a María Magdalena y a las mujeres que habían visto al Señor, están locas, ustedes están locas. Oigan, pero Él dijo que iba a resucitar. Él dijo que al tercer día, no, era una parábola, era una metáfora. Están mal. Él no pudo haber resucitado. Nadie puede vencer a la muerte después de que murió de esa manera tan cruel. Nadie puede levantarse después de que fue clavado, y además le metieron una espada, le metieron una lanza en el costado y le rompieron el pericardio y sangró y tiró todo el líquido. No, no puede ser. La misma Escritura nos habla de cómo los discípulos y los que estaban con Él no le creían, cómo sus hermanos, porque María tuvo varios hijos con José, eso lo dice la Biblia, y los hermanos que eran pues hermanos de padre, bueno, no eran de padre y madre, sino solo de madre, los medios hermanos, decimos hoy, de Jesús, no creyeron en Él. Santiago escribe un libro que es el libro que encontramos antes de llegar a Hebreos y Apocalipsis. Después de ahí está el libro de Santiago. Santiago fue un hermano de Jesús, hijo de María, no creía en Él, hasta que Jesús se aparece a él y resucita y dice, aquí estoy, hermano. Ay, Dios mío, igual que Tomás, se vuelve un discípulo de Él y un apóstol de la iglesia, y pues Santiago escribe el libro que conocemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún en el Nuevo Testamento, a pesar de todas las dudas, a pesar de toda la oposición, los mismos evangelistas que en un principio no creían fueron testigos de lo que Él hizo y de lo que Él dijo,
y ellos supieron que Jesús, que era la palabra encarnada, fue el gran intérprete de Dios, y en los labios de él salieron las palabras de autoridad, y él reclamó el origen divino de sus enseñanzas, porque para los judíos de su época Moisés era la voz autorizada de Dios. Dijo, Moisés les dijo, pero yo les corrijo. Moisés dijo eso, pero yo digo, no, es algo más. ¿Quién se iba a atrever a hablar? Por eso los judíos lo mataron, porque dice, estás blasfemando. Aunque los judíos, sin saberlo, los romanos, sin saberlo, nosotros sin saberlo, porque los que mataron a Jesús fueron todos los seres humanos, la raza humana. Los judíos y los romanos representaban a toda la raza humana, pues quisieron acallar la voz. Sin embargo, ellos, sin reconocerlo, estaban obrando la voluntad de Dios, porque era necesario que el Señor muriera. Y en esa comunicación del ministerio público de Jesús, con sus palabras, con el testimonio de los apóstoles, que bajo la guianza del Espíritu Santo registraron las palabras, los dichos, las enseñanzas, las acciones, los milagros, la obra, las oraciones, esa palabra divina expresada por Jesús nuestro Señor, el Verbo encarnado. Entonces estos hombres que estuvieron incluso dispuestos a dar su vida, pues son los que terminaron haciendo la Escritura también. Nos vamos a un corte, regresando con la palabra. Aquí de regreso en el curso de hermenéutica bíblica. Soy el pastor Manuel Lugo Martínez y estamos hablando de la Biblia, de ese libro sagrado, de los testimonios que nos aseguran y garantizan que es palabra de Dios. Y el primero pues es el testimonio de la misma Escritura, donde ella pide, declara y reclama el derecho de ser la palabra del Señor en los escritos del Antiguo Testamento, y pues con las obras de Dios, avalado por los testimonios históricos, geográficos y testimonios mismos de las profecías reveladas, cumplidas, y de que esta Biblia establece, dice, hay dos caminos: el que me obedece esta palabra va a camino de vida, y el que no la obedece va a camino de muerte. Pues tú dices, no, es un libro de supercherías, son supersticiones, son mitos. Bueno, no le hagas caso y dice la Escritura que te va a ir mal. No hay nadie que haya despreciado la palabra y que le haya ido bien. Ese es un testimonio muy fuerte, porque si fueran mentiras, bueno, la misma Biblia declara que aquel que sea mentiroso va al lago de fuego. Imagínate que si alguien está diciendo esta es palabra de Dios y no lo es, pues ya tiene una condena. Pero lo otro también, quien obedece a la palabra, quien vive bajo las normas, es una comprobación de que es un libro divino. Y bueno, en el caso de nuestro Señor Jesús, Él es la palabra misma. Él es el gran hermeneuta, el gran exégeta, el gran intérprete de la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y Él dijo, el que oye estas palabras y las guarda y las obedece y las cumple, el que oye mis palabras, dice, el que oye mis palabras y las obedece, está edificando su casa sobre una roca, y van a venir tiempos difíciles, tempestades, pero no va a caer, va a permanecer. Y quien la oye y no la obedece, pues va a ser grande su ruina. Y date cuenta que eso exactamente es lo que pasa. Y el Señor es claro, dice, bueno, hay dos caminos, uno ancho y uno angosto. Si quieres creer, no quieres creer. Te da esa bueno, qué grande es la palabra. Entonces, estamos ante un libro sagrado. Y si somos honestos y nos quitamos de prejuicios, pues sería de esperar que si Dios nos ha creado y existe, pues Él se revelara. Imagínate que hace el hombre. Algunos decían eso, que Dios hizo el mundo. Dice, sí, no cabe duda que hay un Dios, hay tanta evidencia que hay un Dios, pero Él no se ha revelado al hombre, nada más hizo al mundo, le dio cuerda y lo lanzó ahí para que se corra su suerte, le puso leyes. No, la Escritura nos habla de que ese Dios es un ser amoroso, un ser que nos ha creado, un ser que nos ama, y pues esa credibilidad de que Él se ha revelado, que se comunica, que está en búsqueda de nosotros para que sepamos de Él, de su naturaleza, sepamos sus propósitos, no nos ha abandonado. Mucha gente no quiere leer la Biblia. ¿Sabes por qué rechazan la Biblia?
La lógica te dice que este mundo fue creado por alguien, no puede ser creado de la nada. Simplemente, si yo te dijera que un automóvil apareció en el desierto con todos los aditamentos para hacer una máquina tan maravillosa, tan perfecta, engranes, sistemas eléctricos, computacionales, todo lo que trae un automóvil que aparecía en el desierto, y te digo, mira, es que millones y millones y millones y millones de años y de casualidad lo formaron con llantas, con neumáticos inflados, carburador, sistema de aire acondicionado, radio, Bluetooth, todo lo que tiene un auto moderno. Te dijera que eso fue creado así de la nada, pues sencillamente ya estás loco, eso no puede ser. Pues la naturaleza de una célula es más complicada que la naturaleza de un carro, porque la célula está viva. Ya no digamos de todos los sistemas o los ecosistemas, es pero hay gente que piensa solo que ese Dios que se comunica, ese Dios que demanda y que exige cumplimiento, obediencia, ese Dios es un Dios de orden y de santidad. Entonces, la verdad, muchas personas pueden decir, pues sí, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa creación de sabiduría, de poder, esa evidencia de su providencia, pero hasta ahí quieren llegar. Muchas personas hasta ahí llegan porque no quieren tocar los temas de justicia, de misericordia, y sobre todo no quieren regir su relación con el Dios del universo a través de principios morales. El gran problema de los hombres es que no quieran creer en Dios, no quieren sujetarse a Dios, ese es el punto. Y la Biblia no tiene el interés de informarnos acerca de Dios, de hacernos a nosotros entender cómo creó Dios el universo. No, la Biblia tiene el fin específico de que conozcas lo que está escrito ahí y vivas de acuerdo a eso, punto. La Biblia no está demandando una especie de fama, yo soy la palabra de Dios, para que sea puesta por encima de otros libros religiosos. Yo soy la meta de la Biblia. No, la meta de la Biblia no es esa. La meta de la Biblia, de la Escritura, es que nosotros estemos sujetos a Dios, que fuimos hechos a su imagen y que estamos llamados a obedecer sus normas, que son de santidad como es su naturaleza, porque somos hechos a su imagen. No se trata nada más de revelarnos sobre la humanidad en su grandeza, en su miseria. No solamente es para darle sentido a la vida humana o un significado a la historia. Mira, aquí es algo muy importante. Necesitamos saber que el ser humano necesita de la revelación de Dios, porque nuestra capacidad es muy pequeña. Ahora ya con los telescopios estamos tan complicados porque nos damos cuenta que somos un puntito, bueno, no hay ni comparación. Todas las aguas de los mares en partículas de gotitas de agua, imagínate cuántas gotas de agua hay en todos los mares. Pues no el planeta, nuestra galaxia es como una gotita. Y ahí dentro de esa gotita está el sistema solar nuestro. No somos nada. Pues ¿cómo vamos a poder captar a Dios? Necesitamos que Él se revele. Necesitamos por mucho, aunque el pecado no hubiera entorpecido nuestra mente, pues necesitaríamos que Dios nos hablara y nos hablara de Él, dejara que Él pues se manifestara. Pues era de esperarse que si nos hizo con esta capacidad de comunicarnos con Él y con otros seres entre nosotros, pues la humanidad estaría a la deriva, perdida, si no Él hubiera llegado a nosotros. Porque mira, si solamente nos fundáramos en la sabiduría humana, imagínate, grandes mentes científicas, millones de seres tan inteligentes que han construido con sus ideas sistemas, estructuras filosóficos, morales, etcétera, pues todos entran en una gran contradicción. Estaremos en la incertidumbre. ¿Cuántas opiniones hay de gente muy competente, muy
Sí, pero imagínate, la historia de la humanidad sería una verdadera situación de caos. Terminaríamos, pues cuando los hombres lo han hecho, de hecho, esto es una cosa evidente en la historia, grandes fracasos que han llevado a millones de personas a perder la vida, a vivir en esclavitud, cuando las opiniones de los hombres han imperado. Los hombres incluso muy religiosos, por ejemplo, en nuestros pueblos, los hombres religiosos creían que para que el sol naciera y hubiera un ciclo de cada 52 años, había que sacrificar vidas de doncellas. Habían guerras que le llamaban guerras floridas, con la única finalidad de ir a agarrar prisioneros de los pueblos más débiles y matar a miles y miles, sacarles el corazón, porque de esa manera se agradaba pues al dios Sol, y él iba a seguir alumbrando la tierra. Eran mentes muy inteligentes, lograron hacer pirámides, jeroglíficos y cosas que ni siquiera podemos todavía descifrar, pero para ellos había una gran oscuridad. Y si la historia de tanta sabiduría humana y de tantos y tantos pensadores tan inteligentes fueran nuestra guía, pues estaríamos realmente en la barbarie. Así es que, pues debemos saber, todos los que están escuchando, que cuando nos acercamos a este texto maravilloso, a la palabra, tenemos que tener el gran respeto de que es la palabra de Dios. Porque mira, con mucha facilidad la gente cuando pierde de vista eso le agrega y le quita y le pone. Y eso es otra cuestión. La propia Escritura dice, maldito aquel que le quita o que le ponga. Se la va a ver conmigo. Imagínate, nos vamos a enfrentar a un Dios. No, no lo creo. Muerto el perro se acaba la rabia. Bueno, allá tú. El problema es que cuando ya estés delante de su presencia, no va a haber vuelta atrás. Una vez escuché a una persona que se me hizo muy pues interesante lo que decía. Dice, miren, mucho de mi mente dice, no creo que haya Dios. Mucho de mi mente me dice, no creo. Pero otra parte me dice, ¿y qué tal si sí? Y como yo no me quiero jugar el riesgo, bueno, voy a obedecerlo. Se me hizo interesante porque esta persona no es una persona piadosa, que diga, bueno, yo siento amar a Dios. Dice, bueno, no vaya a ser que si haya infierno. ¿Qué tal si sí? Por las dudas mejor obedezco. Quizás no sea la mejor manera de hacerlo, pero sí es interesante que pues esta persona dice, bueno, después de todo, si llego allá y resulta que no, pues no pasó más. Pero ¿qué tal si sí? No es, te digo, el mejor de los argumentos, pero sí es importante saber que la Escritura se revela a nosotros para que tengamos una importante definición de lo que es lo que es la finalidad de la Biblia. Cuando el hombre se ha apartado de ella, cuando los hombres han hecho los principios bíblicos a un lado, no lo consideran un libro sagrado, no le toman importancia. Digo, no solamente los sacrificios humanos, la muerte de niños, la esclavitud, la prostitución sagrada, esas monstruosidades que se han dado, que realmente terminan siendo muy complicadas, pues porque nos llevan a una situación donde ni la ética, la psicología, la sociología, los castigos, las cárceles, nadie va a poder en un momento dado sacar al hombre de esas aberraciones. Hoy ya se legalizó el aborto, ya se permite la muerte de los ancianos, la eutanasia, la homosexualidad, que digan lo que digan, no es un derecho, no es una preferencia, es un pecado, como lo es el adulterio también, como es en un momento dado la violencia contra las mujeres.
pues no nos va a sacar nadie de ahí, a menos que Dios intervenga, y ya intervino. Es decir, estamos yéndonos a un hoyo porque hemos hecho a un lado la palabra del Señor, y si nos damos a la tarea de recuperarla como palabra de Dios y obedecerla, es la única posibilidad, porque el conocimiento acerca de ese Dios, de cómo es y quién es, y de quiénes somos y cómo somos, y dejamos que Él empiece a gobernar nuestra vida a través de las revelaciones de la Escritura, pues entonces estaríamos nosotros comprobando el poder de la Escritura. Porque como dice el libro de Hebreos, Dios nos ha hablado, en los postreros tiempos nos ha hablado y ahora para el Hijo también, y esa es la credibilidad de que la Escritura nos ha llegado a nosotros como palabra de Dios, que la Escritura, en base a argumentos lógicos, podemos entender y ver cómo Él se ha encargado de darnos se encarga de darnos la palabra encarnada en la Escritura y en el Verbo Divino, y debemos tenerlo presente porque no solo son actos históricos, no solo son manifestaciones verbales o situaciones morales ambiguas. No solamente es que Dios sacó a un pueblo de la esclavitud y lo hizo su pueblo, porque además lo hizo su pueblo no para que sea el único pueblo, sino sea el pueblo que le lleve a todos los demás la noticia de quién es Él. El pueblo de Israel fue escogido para que fueran los sacerdotes, los profetas de la humanidad. Perdieron ese papel, ahora la iglesia lo tiene, aunque la iglesia ya lo está perdiendo también. Ha habido muchos pueblos liberados, ha habido muchos pueblos que han salido de la esclavitud, ha habido muchas leyes o muchas historias de movimientos migratorios, de emancipaciones, pero la salida de Israel no fue una más. La salida de Israel de Egipto fue la revelación que nos dio que Dios se pone al lado de los oprimidos, y entonces ahora, a partir de la liberación de Egipto, entendemos que al salir de Egipto Israel es una señal de lo que Dios quiere sacarnos de todo dominio y de toda esclavitud a toda la humanidad, y hacernos su pueblo especial, llevarnos a una relación con Él, a ser nosotros testigos de su poder, de un Dios verdadero, de un Dios justo. Ese es el propósito de la Escritura. Y entonces, si nosotros lo entendemos así, entenderemos que ese éxodo se da en Jesús. Él vino a morir para sacarnos de toda esclavitud, y que esa es la razón por la cual se escribió la Escritura, y que evidencian su naturaleza divina. Esos grandes actos de Dios que Dios interpreta por Él mismo, diciendo: esto es necesario, era necesario que el Hijo del Hombre pasara esto, esta es la voluntad de Dios. Y Jesús lo establece muy bien en la oración que hace ahí en el Gólgota, en el huerto de Getsemaní. Señor, dice, que pase esta copa de mí. La copa no era el castigo ni la muerte que le iban a dar los romanos, no. La copa era beber la ira de Dios, beber el castigo que te corresponde a ti y a mí, pagar con su vida para darnos vida, pagar con su muerte para librarnos de la muerte eterna, y poder resucitar para que resucitemos nosotros a una vida nueva aquí y a su presencia cuando tengamos que llegar al momento de partir. Pero todo eso es parte, pues, de lo que es el Sagrado Libro, y es el acontecimiento salvador de Dios. Alguien ha dicho que la Biblia es la historia de la redención, la historia de la salvación del plan, de la redención del plan que Dios estableció para que el hombre fuera creado a su imagen y semejanza y estuviera en comunión con Él. Con esto quiero terminar. Ya mañana estaremos continuando con el tema. La credibilidad de la revelación bíblica también es avalada por su unidad en esencia. Mira, ya se ha escrito esto, ya se habló mucho en el curso que se dio sobre la Biblia, de la diversidad de formas, su carácter progresivo, toda la variación que hay de elementos teológicos, éticos, rituales, ceremoniales, todo a través de la distancia de hombres que no se conocieron, no se podían comunicar, ni sabían que estaban, ellos ni sabían que iban a formar la Biblia, ellos no sabían que estaban sus acciones siendo parte para ser registradas en el libro sagrado.
Pero todo eso, escrito a través de más de 1000 años, con tantos cambios en la historia, incluyendo la condición moral del hombre depravada, la conducta, todo esto, a pesar de todo eso, la Biblia tiene una unidad esencial y un carácter donde la revelación fue progresiva y donde no hay contradicción. Lo vamos a seguir viendo, eso ya se ha visto, porque en el centro de todo está Dios mismo que se va aclarando con suficiente fuerza esa figura a través del que vendría a ser su representante, porque él dijo un día: Dios mismo vendrá y os salvará. Eso dijo Isaías, y cuando eso pase, el mudo va a hablar, el cojo va a caminar, el ciego va a ver, y no habrá tropiezo más. Y eso es lo que pasó. Cuando vino Jesús, Dios mismo había venido, y él, que nos había dado pistas, gradualmente pistas y pistas, cuando viene el Señor, ahí revela a plenitud ese rostro, como dice después Pablo. Moisés tenía que tener un velo, pero nuestro Señor y Salvador no, así es que Él se reveló, y eso es una evidencia, una gran evidencia de lo que es la Escritura, una evidencia de lo que es la Sagrada Palabra, y que pues ahí encontramos nosotros esa convicción de que este libro es el libro de Dios. Así que hasta aquí podemos añadir que la majestuosidad de esta revelación en su conjunto, la profundidad de sus conceptos, lo permanente de sus principios, y no vamos a negar la influencia que ha ejercido en el mundo y que sigue ejerciendo. No se puede atribuir todo eso a un genio religioso de uno o de muchos hombres que se estaban separados por el tiempo, influenciados por sus entornos. Quien eso diga, quien le quiera atribuir a la Biblia, no puedes negar la influencia de la Biblia, no puedes negar el poder transformador de ella, pero que tú te empeñes en decir que eso fue obra de la casualidad, o pues historias ahí entrelazadas de hombres con una gran capacidad, sería poner realmente una venda y no querer aceptar la verdad. Quien lo hace no está negando tanto el que la Biblia sea poderosa o efectiva, sino está más bien rehuyendo al compromiso ético y moral, porque para ellos esto es igual a decir: pues sencillamente mejor digo no creo en Dios porque no quiero enfrentar su juicio, no quiero hacer lo que Él quiere, pero vas a tener que enfrentarlo también. Así es que, bueno, me despido de ustedes. Soy el pastor Manuel Lugo Martínez. Estamos hablando de la hermenéutica bíblica, el tema que me tocó hoy presentarles, y mañana estamos vamos a empezar a hablar de las diferentes herramientas que hay para interpretar la Biblia, pero lo primero que tenemos que tener una claridad, que este libro es un libro sagrado. Hoy les he dado estas evidencias, el testimonio de ella misma, ¿verdad? El testimonio de su revelación a través de la historia, del cumplimiento de profecías, pero lo más importante, te lo dejo aquí con toda claridad, tú que estás escuchando. Tienes ante ti la palabra y ella te dice: escoge, está el camino de la vida y de la muerte. Te sugiero que escoges el de la vida, te dice. Camino ancho, camino angosto, escoge el angosto. Y dice la Escritura: porque si no lo haces, estás sembrando mal. Tú puedes sembrar, tú puedes decidir creer o no creer, eso no es tu derecho, pero tú no tienes el derecho de evitar las consecuencias. C.S. Lewis, que fue un gran escritor, que terminó siendo un gran defensor de la Biblia, fue un maestro de Biblia. Él era una mente muy brillante, tenía una mente muy brillante, y dijo, él era ateo, agnóstico, dijo: la Biblia es un cuento. Voy a comprobar que ese libro es un verdadero engaño. C.S. Lewis se propuso, se metió al hebreo, al arameo, estudió,
Y dijo, pues lo voy a demostrar con la propia Biblia. Y bueno, se lanzó a esa tarea de demostrar con la Biblia que la Biblia era falsa. Y después de un tiempo terminó de rodillas diciendo, me rindo, Señor. Y aceptó a Jesús. Se durmió y a la mañana siguiente despertó con un gran gozo en su corazón. Campanas de alabanzas había en él y un gran peso se había ido de su vida. Dijo, Señor, te adoro, te adoro, te adoro. Las grandes mentes que han sido honestas y llegan a la Escritura con la pretensión de descubrir si es verdad o falsa, terminan siendo los más poderosos, los más prominentes defensores de la Escritura. Lo mismo que le pasó a Pablo cuando persiguió a Jesús. Lo perseguía, quería matarlo, a los seguidores de Jesús, y terminó siendo el más grande evangelista, misionero, el más grande de los apóstoles, de lo que tenemos registrado. Gracias a él, millones de personas conocieron y conocemos el Evangelio. Así de grande es el poder de Dios. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Nos escuchamos mañana en tu programa radial, ahora de hermenéutica. Mañana estaremos hablando también de la salud. Que Dios les bendiga. Bendiciones.